Hola amigos, qué semana que tuvimos en los mercados financieros. Hubo pánico, hubo euforia, hubo caos, hubo prácticamente de todo. Sin embargo, hay algunos indicadores y algunas señales que me indican que ya podría haber pasado lo peor, ya podríamos haber tocado fondo en el S&P 500. Acompáñenme durante esta revisión, les voy a mostrar algunos gráficos y les tengo algunas sorpresas preparadas para poder determinar si es que ya tocó fondo el S&P 500. Comencemos. Comencemos revisando el gráfico del S&P 500, este es el gráfico diario. Y bueno, lo que podemos ver acá es que el S&P 500 tuvo este breakout desde el máximo de 2021 para luego tener este bull market que se prolongó hasta enero, febrero de este año, y a partir de ahí tuvimos esta fuerte caída, prácticamente de vuelta a la zona de soporte, de vuelta a la zona de breakout, ¿ya? Una caída muy, muy fuerte. De hecho, desde su máximo hasta el mínimo, tuvimos una caída de aproximadamente un 21%. De hecho, rozamos, nos metimos en la zona de bear market. Ya un bear market se considera una caída mayor a 20%. Sin embargo, no tuvimos ningún cierre por debajo de la zona de 20%. De hecho, el cierre mínimo fue en 18.8. Entonces, eso, estuvo coqueteando ahí con el bear market. Y bueno, algo interesante que les quería comentar era que en el video pasado, de la semana pasada, les puse que estábamos en caída libre, porque efectivamente el cierre del viernes pasado fue este, y efectivamente está en caída libre por debajo de esta zona de soporte. Y el día lunes, el precio, el S&P 500, abrió en esta zona de acá y llegó a caer hasta prácticamente la zona de soporte previa que acabamos de ver, para luego devolverse y completar el gap, llenar el gap e incluso pasar mucho más de la mitad de la vela previa. Por lo tanto, se nos generó un exhaustion gap, un gap de agotamiento, el cual nos marca siempre el clímax o un clímax de venta. Sobre todo cuando esto viene con un fuerte volumen, un volumen muy, muy alto, más alto que el volumen previo, sobre todo, y eso nos estaría avisando de que hay una especie de agotamiento por parte de los vendedores. De hecho, bueno, al día siguiente tuvimos un nuevo intento de los vendedores por volver a retomar el control. Sin embargo, el volumen fue más bajo, lo cual nos indica que van perdiendo potencia los vendedores. Y al día siguiente tuvimos esta tremenda alza, el día miércoles, tuvimos una alza de 9,51%, que es la mayor alza desde octubre de 2008, desde plena crisis subprime. Una tremenda alza, ¿ya? Y claro, y con un tremendo volumen también, un volumen muy, muy alto, también más alto que todos estos volúmenes previos, de todo este bull market, ¿ya? Así que también eso nos indica que los compradores aquí están retomando el control. Luego tuvimos este día de jueves una inside bar, también con un volumen bajista también, más bajo que el previo. Y esta semana, el día viernes, cerramos con un alza por sobre el máximo del día previo y por sobre la media móvil de 10 días exponencial. Lo importante de todo esto es que al parecer los vendedores están agotando y los compradores están retomando el control. Ahora, eso no significa que ya salimos del bosque, de todo el peligro. ¿Ya? La tendencia bajista sigue vigente, la estructura se mantiene vigente, tenemos máximos, máximos y mínimos sucesivamente más bajos. ¿Ya? Todavía no se genera un mínimo más alto que el previo y un nuevo máximo. Entonces todavía falta todavía consolidar, se tienen que aguantar, perdón, se tienen que agotar todos los vendedores y eso va a requerir un poco de tiempo. O sea, el mercado tiene que digerir todavía todo este escenario. Los precios están por debajo de todas las medias móviles, excepto la media móvil de 10 días exponencial.
la media móvil de 21 días, la de 200 días y la de 50 días. Y aquí estamos a punto de generar un cruce de medias conocido como Death Cross, que nos anticipa o que nos anuncia una caída en los precios. Ahora, de todos modos, si tenemos una nueva caída y se nos vuelve a generar un nuevo mínimo, es muy probable que ese nuevo mínimo no sea confirmado por el indicador RSI, por lo tanto se nos podría generar una divergencia alcista que levantaría los precios nuevamente y marcaría el final de la tendencia bajista. Así que a tener en cuenta, bueno, eso es una posibilidad, ahí estoy hablando de situaciones que podrían pasar, un escenario probable, ¿ya? Y eso es más o menos lo que tenemos acá en el gráfico. En el gráfico nos indica que, claro, si bien tuvimos fuerte confusión, una alta volatilidad, ya tuvimos un agotamiento, tuvimos un clímax, los compradores están retomando el control, pero todavía quedan vendedores latentes, todavía están ahí. Falta consolidar, falta generar un patrón que nos pueda generar un nuevo breakout que inicie una nueva tendencia alcista que nos lleve a nuevos máximos históricos. Eso por parte del gráfico del S&P 500. Quiero mostrarles otros gráficos más, así que quédense conmigo, por favor, no se vayan, porque en verdad no se van a arrepentir. Este es otro gráfico que quiero mostrarles, y aquí tenemos en la parte superior el gráfico del S&P 500, es un gráfico de línea, y en la parte inferior tenemos un indicador de market breadth. Market breadth es la amplitud del mercado, nos indica cómo está la participación de las acciones en el mercado. Y este gráfico de abajo nos muestra el porcentaje de acciones que está por sobre la media móvil de 200 días. ¿Por qué la media móvil de 200 días? Porque los técnicos consideramos que una acción que está por sobre la media móvil de 200 días está en una tendencia alcista, ¿ya? Y por debajo de eso se considera una tendencia bajista. Por lo tanto, tenemos este gráfico y lo que les quiero mostrar acá, que es interesante, es que cada vez que el porcentaje de acciones por sobre la media móvil de 200 días cae por debajo del 20%, generalmente coincide con los market bottoms, como podemos ver acá en este gráfico. En este caso, en el 2018, efectivamente coincidió con el market bottom y tuvimos después un rally y el mercado subió y tuvimos tremendo rally hasta la crisis del corona. Efectivamente también cayó por debajo de 20% el porcentaje de acciones por sobre la media móvil de 200 días y efectivamente ahí coincidió también con el bottom. Después, en 2022, tuvimos un caso particular en el cual, en primera instancia, tuvimos esa caída por debajo de 20% y efectivamente se nos generó una especie de patrón de consolidación, un rally, un máximo más alto que el previo, y luego acá tuvimos un mínimo más alto que los previos, por lo tanto nos ponía perfilada para una nueva tendencia alcista, pero después falló rotundamente y generamos un nuevo mínimo más bajo que el previo. Pero también tuvimos de nuevo una nueva lectura del indicador del porcentaje de acciones por sobre la media móvil de 200 días por debajo del 20% y eso marcó el bottom, el mínimo definitivo de ese bear market de 2022 que luego dio inicio al nuevo bull market que estaríamos hasta ahora. Y bueno, esta semana también tuvimos un caso similar. Vamos a verlo más en detalle. Tuvimos esta caída del mercado, el mercado cayó fuerte, y efectivamente el porcentaje de acciones por debajo de la media móvil de 200 días cayó a un 17,41% y eso generó un rally después. Tuvimos esta tremenda alza, este rally, y como les decía, les mostraba la historia de todos estos gráficos. Generalmente coinciden con los market bottoms, ¿ya? Así que esto es un factor también a considerar de que la historia en este caso estaría de parte nuestra. No significa que tenemos que salir a comprar acciones inmediatamente a lo loco. No, hay que esperar a que se forme una nueva tendencia alcista, ser un poco más precavido, ya que podemos tener una situación similar a lo que ocurrió durante 2022, de que tengamos, sí, efectivamente un rally en el corto plazo, pero luego volvamos a visitar esta misma zona y volvamos a tener un nuevo mínimo, ¿ya? Así que eso es con este gráfico. Este es otro gráfico que quería mostrarles.
corresponde al gráfico del ciclo presidencial. Este es un ciclo que dura 4 años y aquí podemos ver el comportamiento de los índices durante las distintas fases del ciclo. Podemos ver que en negro está el Dow Jones, en gris el S&P 500 y el Nasdaq en verde. Entonces, nosotros estamos actualmente en el primer año del ciclo, el año post-elección, el cual tiende a ser, el primer trimestre tiende a ser débil, para luego tener un segundo trimestre fuerte, un tercer trimestre también relativamente débil y un cuarto trimestre fuerte. Por lo tanto, es un año, como se puede ver acá a simple vista, es un año relativamente volátil pero positivo. Segundo año del ciclo tiende a ser negativo. El tercer año tiende a ser un año muy positivo, de hecho es el mejor año, el tercer año. Bueno, estas son tres trimestres son los mejores del ciclo. Y luego tenemos el año de elección, que tiende a ser un año plano. Y eso es con respecto al ciclo presidencial. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que el mercado es un reflejo del comportamiento humano. Y como los humanos no somos perfectos, estos ciclos tampoco son perfectos, por lo tanto pueden retrasarse o adelantarse un poco, ¿ya? Pero sí son una buena guía, siempre es bueno considerarlos porque son siempre una buena guía. Ahora también hay que tener en cuenta que hay otros ciclos adicionales que también están interactuando entre ellos. Este es un ciclo de corto plazo, tenemos ciclos de mediano plazo como el ciclo inmobiliario, que dura 18 años, y también la onda de Kondratiev, que es otro ciclo de muy largo plazo que dura 52 años aproximadamente, ¿ya? Eso sería con respecto a los ciclos, para tener en cuenta y considerar, ¿ya? Nosotros ya pasamos esta parte del primer trimestre y lo que nos muestra este gráfico es relativamente congruente con lo que estamos viviendo nosotros actualmente en el mercado. Así que la situación debería tender a mejorar durante los próximos meses para luego tener un cierre bastante fuerte y positivo en los índices. Y para finalizar, les quería comentar una noticia que leí durante la semana, y es que el día 9 de abril un hedge fund japonés quebró. Este hedge fund japonés está invertido en bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos y está invertido 60 veces su capital. Por lo tanto, tuvo movimiento en contra y se fue a la quiebra. Ahora, ¿por qué es importante saber que quebró un hedge fund japonés? Porque este tipo de situaciones siempre ocurren al final, o sea, perdón, antes de una crisis, ¿ya? Recordemos que, por ejemplo, en 2007 quebraron dos hedge funds de Bear Stearns y luego en 2008 tuvimos la crisis subprime. Luego, más tarde, en 2021, Archegos Capital, que era el fondo de Bill Wang, también quebró y Bill Wang pasó a convertirse en el peor inversionista, o no sé si peor inversionista, pero en la mayor pérdida en la historia financiera, ya que Archegos era su family office y él manejaba su propio capital y estaba invertido con derivados y muy apalancado. Y el tema es que las acciones se le fueron en contra y él no quiso hacer caso de los margin calls de los bancos con los cuales él invertía. Por lo tanto, le hicieron la liquidación forzosa de las operaciones, el cierre forzoso. Imagínate, él tenía aproximadamente una fortuna de 20 mil millones de dólares y los perdió todos en 2 a 3 días, los perdió todos. O sea, el tipo podría haber hecho una pérdida de un 90% y aún así podría haber seguido siendo una persona muy rica. Sin embargo, él no quiso ni no respetó sus stop loss y perdió todo. Se convirtió en la mayor pérdida en la historia financiera. Si quieren, revísenlo. Hay Archegos y Bill Wang. De hecho, Bill Wang fue condenado a, creo que 8 años, 18 años de prisión. Eh, fue tremendo caso y eso fue en 2021 y después en 2022 tuvimos el bear market de 2022 que también fue tremendo y fue bien prolongado. Entonces, este tipo de cosas, la quiebra de este hedge fund japonés nos pone en contexto para un posible bear market durante el próximo año, que también es congruente con el gráfico que les mostré anteriormente sobre el ciclo presidencial.
Por lo tanto, porque el ciclo presidencial, el segundo año es siempre el año más débil. Así que a tener en cuenta eso, este año, en resumen, vamos a tener un año volátil, vamos a tener turbulencia. Al parecer ya pasó lo peor, de acuerdo a lo que vimos también en el gráfico del ciclo presidencial. Claro, el primer trimestre es más débil y después, a medida que empieza a pasar el año, mejora la situación. Así que eso sería todo por hoy. Aunque igual, bueno, tengan en cuenta que todavía no salimos del peligro, pero la situación debería tender a mejorar. Así que eso, sean precavidos, tengan cuidado, si necesitan asesoría, pregunten. Si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final, les mando un tremendo abrazo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.